Cada año se producen más de 30.000 millones de toneladas de hormigón en el mundo, y gran parte se transforma en algo que no vemos, pero que lo sostiene prácticamente todo: las tuberías de hormigón. Conductos enterrados que pueden transportar billones de galones de agua y grandes cantidades de residuos cada año. Pero ¿cómo se consigue que una estructura así sea capaz de resistir bajo tierra durante hasta 100 años sin fallar? Hoy, en Forja Mecánica, vamos a ver cómo se construye una de las piezas más silenciosas pero esenciales de la ingeniería moderna. Todo empieza con algo aparentemente básico: piedra, arena, agua y cemento. Son materiales muy comunes, pero de ellos dependen estructuras que van a durar décadas bajo tierra. Y lo importante aquí no es lo que son, sino cómo se controlan, porque nada se hace al azar. La mayor parte de la mezcla, entre un 60 y un 70%, está formada por piedra triturada y grava. Pero no se utilizan tal y como llegan. Primero se clasifican por tamaño. Es la única forma de conseguir que la mezcla se compacte sin huecos ni zonas irregulares dentro de la estructura, y así el peso y la presión se repartan de forma uniforme en toda la tubería. Después aparece la arena fina, que representa entre un 10 y un 20% de la mezcla. Tampoco se utiliza tal y como llega. Antes de entrar en el proceso, se lava, se filtra y se ajusta su humedad con precisión milimétrica, eliminando cualquier impureza que pueda romper el equilibrio interno del material. Luego está el cemento, que representa entre un 10 y un 15%. Es el elemento que lo une todo y transforma todos estos materiales sueltos en una estructura sólida. Y el agua, que aunque parezca un simple añadido, es en realidad lo que activa la reacción química que convierte toda la mezcla en una estructura rígida y resistente. Basta una mínima desviación en estas proporciones para generar fallos internos que pueden comprometer la estructura con el tiempo. Antes de entrar en la mezcla, el cemento y los áridos pasan por controles extremos de humedad, filtrado y calibración, con el único objetivo de mantener la estabilidad absoluta. El cemento se almacena en silos sellados para evitar que la humedad lo altere antes de su uso. Mientras tanto, la arena y la piedra se conservan en zonas secas, protegidas y constantemente supervisadas. Cuando todo está listo, entra en funcionamiento un sistema automatizado de dosificación que mide con precisión absoluta cada material, sin intervención manual. Aquí no hay margen para errores. La desviación permitida es de apenas más menos 1%. Y esto es crítico, porque la resistencia final del material depende directamente de su capacidad para soportar compresión. La mezcla entra en un sistema de amasado de alta energía, donde palas metálicas giran a gran velocidad generando un flujo constante e intenso en su interior. Pero aquí ocurre algo mucho más importante que una simple mezcla. Este movimiento activa una reacción química, la hidratación del cemento. A partir de ese momento, el material deja de ser una masa inerte y comienza a endurecerse desde dentro, transformándose poco a poco en una estructura sólida. El proceso dura entre 30 y 90 segundos, el tiempo justo para conseguir una uniformidad total sin alterar sus propiedades. Y justo después, se mide un factor clave, la consistencia. Porque el hormigón para tuberías es diferente al hormigón convencional. No puede ser demasiado líquido. Necesita la rigidez suficiente para mantener su forma desde el primer momento. Antes de dar forma a la tubería de hormigón, se construye algo que nunca se verá, pero resulta imprescindible: su esqueleto interno, conocido como la jaula de acero. El acero llega en bobinas, cargado con tensiones internas acumuladas durante su fabricación, y no puede utilizarse así. Para estabilizarlo, pasa por una serie de rodillos que lo enderezan bajo presión controlada, corrigiendo progresivamente su forma hasta eliminar las deformaciones y la curvatura del enrollado, logrando una geometría completamente recta y estable. A continuación, se corta en secciones precisas, dando lugar a barras longitudinales que formarán el eje principal de la jaula de refuerzo. A partir de ahí, una máquina automatizada transforma esas barras en una estructura cilíndrica perfecta. Las barras de acero se colocan a lo largo del eje de la tubería, mientras un alambre se enrolla en espiral a su alrededor. En cada punto donde el alambre cruza con las barras,
se aplica una descarga eléctrica de alta intensidad que genera el calor necesario para fundir el acero y soldarlo sin necesidad de material adicional. El resultado es un sistema estructural completo, diseñado para soportar fuerzas de tracción y flexión que el hormigón por sí solo no podría resistir. Porque cuando la tubería esté enterrada bajo tierra, el peso no será ni constante ni predecible. La jaula de acero se introduce en el interior de un molde fabricado con acero de alta resistencia. Para evitar cualquier desviación, se colocan separadores que mantienen la estructura perfectamente centrada, asegurando que, cuando se vierta el hormigón, la recubra de forma uniforme en todos los puntos. Este detalle es fundamental, porque si el acero queda demasiado cerca del exterior, queda más expuesto a la humedad y la corrosión puede acortar su vida útil. El tamaño del molde varía en función de su aplicación final. Puede medir desde apenas 30 centímetros de diámetro hasta superar los 3 metros en las tuberías más grandes. Cuando todo está listo, el hormigón se vierte en el molde y el sistema comienza a girar, dando paso a un movimiento continuo que será determinante para formar la tubería. A medida que el molde gira, el material es empujado hacia las paredes internas por efecto de la fuerza centrífuga. Es en ese instante cuando la tubería empieza a tomar forma. Las partículas más grandes se estabilizan primero, creando la base de la estructura, mientras que las más finas se desplazan hacia los espacios vacíos, rellenando cada hueco microscópico y aumentando la densidad del conjunto. El resultado es una estructura compacta, sin vacíos internos, con una densidad controlada al milímetro. Aquí todo importa: la velocidad de giro, la cantidad exacta de mezcla y el tiempo de rotación. Una variación mínima puede alterar la resistencia final de toda la pieza. Cuando el hormigón alcanza la resistencia necesaria, llega el desmoldeo. No es una fase inmediata, sino que depende del comportamiento del propio material tras varias horas de fraguado. Primero se retira el molde exterior mediante sistemas mecánicos controlados, separándolo de forma progresiva para evitar cualquier tensión brusca sobre la estructura. En este punto, la tubería aún no está completamente endurecida, así que permanece sobre su base, estabilizándose poco a poco mientras continúa el proceso de endurecimiento interno. Es una fase extremadamente sensible. Si este proceso se adelanta demasiado, la pieza puede deformarse y perder su geometría. Pero si se retrasa más de lo normal, el material puede adherirse al molde, dificultando la separación e incluso dañando la superficie. Un equilibrio delicado. Después las tuberías se trasladan a zonas de curado, donde permanecen entre 7 y 28 días. Durante ese tiempo, el material sigue ganando resistencia de forma progresiva gracias a la hidratación continua del cemento. La humedad se controla constantemente para evitar la aparición de microfisuras invisibles que podrían reducir su vida útil. Incluso la forma en la que se apoyan en el suelo es importante. Cada punto de contacto está calculado para evitar tensiones internas. Estas tuberías están diseñadas para desaparecer bajo tierra y funcionar sin fallar durante décadas. Resisten la presión del suelo, las cargas del tráfico y el flujo constante de agua. Y lo hacen sin mantenimiento frecuente. En Estados Unidos, por ejemplo, más de 800.000 kilómetros de tuberías de hormigón funcionan cada día transportando agua y residuos de forma continua. La próxima vez que camines por una ciudad, recuerda que bajo tus pies existe una red de ingeniería silenciosa que nunca descansa. Sistemas construidos con una precisión extrema para resistir el tiempo, la presión y el olvido. Y si una tubería de hormigón puede durar hasta 100 años bajo tierra sin fallar, ¿qué otros sistemas invisibles están sosteniendo el mundo sin que nadie los vea? Cuéntamelo en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo y quieres descubrir cómo se fabrican todas las cosas que nos rodean, dale like, suscríbete a Forja Mecánica y activa la campanita. Nos vemos en el próximo proceso, porque lo que viene, no te lo puedes perder.